Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy, mis amores, vamos a hablar y vamos a estar probando estos moldecitos de silicona que son para trabajo en tercera dimensión o 3D, mis amores. Si bien ya te los había mostrado en otro video, pues me estuvieron haciendo muchas preguntas y querían que profundizara un poco más en el uso y más sobre más características de estos moldes, y por eso decidí hacer este video para profundizar un poco más sobre él mientras te los voy mostrando. Recientemente adquirí más modelitos, así que vas a estar viendo en la pantalla más modelitos diferentes mientras te voy explicando sobre mi experiencia, que ya tengo más tiempito usándolos y así que te puedo hablar más sobre ellos. Si bien los moldes de silicona no son un nuevo invento, de hecho ya desde hace bastante tiempo tenemos esta herramienta disponible, estos últimos moldes han evolucionado y como todo en este mundo de las uñas, pues viene con mejoras añadidas y cositas, detalles nuevos que podemos resaltar para que, bueno, nuestro trabajo quede y luzca mucho mejor, mis amores. Este que estás viendo en pantalla, como puedes ver, es completamente recto, planito hacia los laterales, sino que tiene el diseño al centro. Estos detalles son importantes, los vamos a ir viendo más adelante ya en el uso de los moldes. Aquí te estoy mostrando otro de los nuevecitos, belleza. Este es uno de los más recientes que he adquirido y también, igual que el primero que te mostré, observa cómo desde los laterales tiene pues estos cortes completos que van de lado a lado de la uña, marcándonos esta curvatura. Esta curvatura es sumamente importante, ya que nos permite que las figuras que vamos a extraer ya tienen la curvatura de la uña, así que va a ser mucho más fácil colocarlas. Con este moldecito te voy a estar haciendo diseños en mi página de Facebook para que me sigas por allá también, que por allá también te voy a mostrar más ideas. Este de estas rositas ya te lo había mostrado en otro video, belleza, donde realizamos un diseño hermoso con él. Y también te mostré una técnica maravillosa para que puedas colocarte tus tips después de decorarlos, que es la técnica de Acrysoft. El enlace a este video lo tienes en la descripción, mis amores, para que si no lo has visto vayas a verlo porque te va a encantar. Es complementario con todo lo que vamos a hacer aquí también. Ahora, aquí te estoy mostrando lo que eran pues los antiguos moldes. Como puedes ver, también son muy bonitos. Hay de muchísimos diseños, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia son en los detalles, en los acabados y también en esa forma curva que te estaba mostrando para que notaras. Estos son completamente planitos, si bien de los nuevos también hay planitos, pero como puedes ver, los nuevos tienen como que muchos más detalles súper finos, mucho más delicados, que nos van a dar acabados en nuestras figuras de 3D mucho más finos. Por eso te recomiendo trabajarlos más con geles que con acrílico, que son texturas diferentes. Los antiguos moldes sí los puedes trabajar con cualquier material que tú quieras. Bien, entonces voy a comenzar ya con la primera uñita para hacerte la demostración, ya que te voy a estar explicando dos maneras distintas de cómo colocar los diseños a tus uñas. Bien, entonces para la primera uñita estoy creando una base de gel en un tono rosa. Después apliqué un poco de efecto magnético con gel ojo de gato, este plateado precioso que tiene unos brillitos súper finitos. Activamos con el imán. Ya que está listo, esto lo voy a llevar a curar y mira qué belleza que da ese reflejo. Ya una vez curadito voy a darle terminado con top coat, pero en esta ocasión voy a utilizar este top coat que no es un top coat tradicional. Este top coat tiene color, belleza, o sea, es un gel jelly a la vez que también es un gel determinado. Entonces voy a aplicarlo de esta forma, una capita a toda la uña, para también intensificar ese tono rosita, que quede precioso de esta forma. Y ya que está listo, esto lo voy a curar en mi lámpara, corazón. Esto se va a ver espectacular. Con este mismo gel jelly y junto con otro jelly moradito voy a estar haciendo los diseños que voy a hacer ahora en mi molde. Tomé este moldecito de mariposas, mira qué belleza de estos. Este sí es planito, para que veas la diferencia en cuanto al uso de uno y otro. Entonces aquí lo que voy a hacer es ir rellenando con mi esmalte en gel. Aquí elegí un tono de rosa más clarito para resaltar la pequeña rosa que tiene esta mariposa al centro. Vamos a ir aplicando lo que es la primera capa. Fíjate cómo con la primera capa intento rellenar muy bien todos esos huequitos, esas zonas más finitas de los pétalos de las rositas. Y ya que está listo, lo único que voy a hacer es curar. Curamos por ambas caras, belleza, para que se cure muy bien esta primera capa de color y después no tengas problema de que pues se te rompe o que te quede muy frágil.
Ya que termino esto, voy a dar una segunda capa de color de esta forma con el mismo esmalte y de la misma manera voy a curar otra vez a mi lámpara ya que lo tengo listo. Enseguida voy a comenzar con otro color, por eso es que lo estoy haciendo en partes. Cuando trabajamos con más de un color, primero es ir aplicando el primer color y después vas añadiendo ya los demás colores para que al final no se te mezclen y se te hagan un embarradero. Aquí estoy trabajando con el mismo top coat rosa que utilicé para la uñita. Fíjate cómo lo estoy aplicando en las alas de la mariposa. Nos va a crear un efecto precioso porque se concentra más entre los pliegues de la figura de la mariposa, mientras que el resto de las alas nos va a quedar así transparente, muy bonito. Aquí estoy matizando un poquito con un toquecito de morado también, que es de la misma gama de Gel Jelly Belleza. Entonces, ya que termino de rellenar muy bien lo que son las alitas de esta mariposa, voy a rellenar también la otra alita de la mariposa de la misma forma. Así, ya que tengo esto listo, pues obviamente lo voy a curar. También, fíjate que estoy utilizando la mariposa más grandecita que tiene este molde, ya que si el resultado final te parece demasiado grande en la uñita, recuerda que es la mariposa más grande. Aquí en este molde vienen otras maripositas de menor tamaño, pero quise utilizar esta, la más voluptuosa, la más grandecita, para mostrarte bien. Si ya que curamos bien esa primera capa de color en las alitas, ahora sí voy a utilizar mi rubber gel, este rubber transparente, para terminar de rellenar el molde, a la vez de que como es un gel con más resistencia, un poquito más de dureza, pues también le va a dar más resistencia y un poquito más de dureza a mis piecitas de 3D. Entonces lo aplico de esta forma ya sobre la mariposa y con esto termino de rellenar. Entonces esto lo voy a llevar cuidadosamente por toda la extensión de mi figura, rellenando muy bien, terminando de rellenar muy bien todos los espacios del molde, y cuando haya terminado lo puedo curar. Por supuesto que para este último paso también puedes utilizar un gel de construcción si tú lo deseas. Por supuesto que sí, corazón, puedes hacerlo. Y aquí nos ayudamos con un pincel liner para llegar muy bien hacia todos los detalles finitos de los bordes de esta mariposa. Aquí ahora sí ya vamos a curar, curamos perfectamente, y cuando está curadito vamos a limpiar con una gasita empapada de alcohol la capita pegajosa de nuestro rubber gel. Y ahora sí, corazón, ya tenemos lista nuestra mariposa para desmoldarla. Lo único que hacemos es estirar el molde y la figura va a salir solita. Una vez que ya está curado el gel, no hay ninguna dificultad para retirarlo, belleza, es muy sencillo. Lo retiramos así de esta forma con una pincita. Mira qué hermoso queda. Mira esos detalles de los pétalos de esa rosa. Es lo que te digo de los detalles tan finos con los que vienen estos moldes, que son tan delicaditos que sí hay que trabajarlos con un gel, como los esmaltes en gel, que son más fluidos, para poder llegar y rellenar hasta todos esos espacios de los moldes y te queden completitas tus figuras. Ahora lo que voy a hacer es darle un acabado pues más de efecto de hadas, más brillante a estas maripositas, así que estoy aplicando una capita de top coat. Aplícala muy delgadita para que no vayamos a pues a anular esos relieves que tiene, esa textura que tiene ya las alitas. Y después de eso ya voy a aplicar un poquito de pigmento tornasol, de este pigmento efecto de polvo de hadas, polvo de sirenas, como tú lo conozcas, de esta forma en todas las alas de la mariposa. Ya que está listo, después aplico nuevamente top coat para sellar los pigmentos. Mira qué hermoso brillo tornasol que nos está quedando. Voy a aplicarlo de esta forma para sellar muy bien los pigmentos, una pequeña cantidad, y lo curamos, y de esta forma ya está lista nuestra mariposa para llevarlo a colocar a nuestra uñita. Para colocarlo en la uñita, belleza, voy a utilizar un pegamento en gel de estos que se trabajan para colocar piedritas, bisutería, decoración a las uñas. Voy a aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la uña y también un poco en la parte posterior del ala de la mariposa, ayudándome con un pincel fino. Ya que está esto listo, lo llevo de esta forma con una pincita. Mira, lo vamos a ir acomodando. Y ya que lo tienes bien posicionado, observa cómo la figura es planita, así que pues va a quedar así, como que un poquito sobresaliente en algunas secciones, porque este molde, al ser plano, pues no nos da
la forma curva de la uña. Entonces así es como vamos a colocar esta mariposa. Y la otra ala, fíjate, con mucho cuidado, sujetando así con la pinza. Yo lo que quiero es que quede como doblada, como un poquito levantada el ala, así que de esta forma lo voy a curar, sujetando con la pinza en la posición en la que quiero que quede y ayudándome con la lámpara mientras voy catalizando el gel para que quede fijo en esa posición. Ahora por último, ya nada más con un poquito de este mismo gel voy a colocar unos cristales al centro de la mariposa para pues hacerle su cuerpecito, pero su cuerpecito súper glamoroso, brillante, y así es como queda el resultado, corazón. Ya no le quise agregar más elementos, para mí así ya quedó súper linda. Mira qué belleza, me encanta cómo se ve. Esto es para gustos más glamurosos, para gustos para gente que le encanta el 3D, así como más llamativo, más grandecito. Esto queda perfecto. Además recuerda que la mariposa que utilicé es la más grande de este moldecito, así que tienes opciones, si te pareció demasiado grande, de colocarlo en un tamaño más pequeño. Bien, ahora vamos con la siguiente uñita y aquí te voy a mostrar otra manera en la que puedes colocar tus diseños en 3D con estos moldecitos. Así que vamos a hacer nuestra base. Apliqué un gel blanco semitranslúcido, después un poco de flakes y ahora voy a utilizar este tono rosa de MC, que es un rosa clarito, para darle un poquito de contraste, un poquito de color en lo que son los bordes de la uña. Con un pincel liner lo aplico de esta forma únicamente por el borde de la uña y después me voy a apoyar con mi pincel racket. Recuerda primero empapar tu pincel racket bien con base normal para poder hacer este degradado de esta forma en todos los bordes. Mi pincel está empapadito de base para darme mayor comodidad a hacer este procedimiento. Entonces voy a ir difuminando hacia el centro este color y si es necesario aplicas una segunda capa. Lo curamos y aplicaría una segunda capa para que el color se note mucho más. Ahí ya tenemos lista nuestra base. Ahora sí nos vamos a trabajar con el molde. Esta vez voy a trabajar con uno que también es de rositas belleza, pero es distinto del que te mostré en este video anterior. Así que voy a rellenar primero las rositas, ya que voy a estar trabajando en dos colores también. Primero en tono rosa con el mismo gel que estaba trabajando en la base de la uña. Primero relleno las rositas y observa cómo en esta primera capa es importante por secciones también estirar un poquito el molde para que puedas rellenar muy bien todos los recovecos, todos esos petalitos tan finos, tan diminutos que vienen en estos moldes. Recuerda que todos estos moldes los puedes conseguir en tiendas como AliExpress, Temu, Shein, Amazon, por ahí los encuentras. Simplemente aquí te voy a anotar en pantalla cómo los tienes que buscar, el nombre, simplemente tú escribes ese nombre en el buscador y te van a aparecer estos moldecitos, corazón. Aquí lo vas a estar viendo en la pantalla. Entonces, ya que tienes la primera capa, la segunda capa aplicada en el primer color, ahora sí nos vamos a trabajar ya con el segundo color, que es que elegí este verdecito aqua hermoso para todas las hojitas y los demás detallitos, ya que son más hacia la superficie del molde. Entonces lo voy a aplicar también así con mucho cuidado con el pincel liner, rellenando todo muy bien y de esta manera ya con esto voy a terminar bien de rellenar mi molde. Ya aquí lo vamos a curar, ya que está bien curadito. Nos vamos nuevamente con el rubber gel, belleza. Para mí este siempre es el último paso, o sea, no es necesario que tú rellenes totalmente todo el molde con el esmalte en gel, sino que simplemente dale color con eso y después la textura, el grosor o el terminado se lo damos con un gel más denso, como en este caso yo utilizo rubber, pero como te digo también puede ser perfectamente tu gel de construcción. Lo aplico de esta forma así en toda la figurita y antes de curar, fíjate bien, aquí lo vamos a hacer distinto. Antes de llevar a curar esto, así con el rubber bien fresquito, lo voy a posicionar sobre la uña. En este caso lo estoy haciendo en un tip, pero si es una uñita lo vas a hacer de la misma manera en tu uñita, en tu dedito, ya que bueno, estos cortes que tiene completos en los moldes te va a facilitar que lo puedas hacer también en tu uña. Entonces lo ponemos así de esta forma, ya que está colocado. Ahora sí, presionando con la lamparita vamos a curar
ese rubber gel transparente. De esa forma no va a haber ningún problema porque al ser transparente el molde entra perfectamente la luz y vas a poder curar el gel sin problema. Entonces lo aplicamos de esta manera y ya que está bien curadito, ahora sí viene el momento más satisfactorio de todo este video. Vamos a retirar el molde con cuidado, fíjate bien. Y ya tenemos nuestro 3D terminado en nuestra uña. Mira qué hermosura, se ve precioso, corazón. A esto ya solamente le voy a dar algunos terminados. Voy a aplicar en toda mi base ahora sí un poquito de gel mate, con cuidado de no pasar por encima de las figuritas porque son tan finas que podría como que estropear esos relieves. Así que lo paso con cuidado solamente por el borde y ya en zonas más, para entrar un poquito más en esos espacios, ya utilizo un pincel más delgado como un pincel liner para colocarlo con más precisión de esta manera. Ya que he terminado de aplicar todo mi gel mate, voy a comenzar a curar este gel y vas a observar en pantalla cómo desde el momento que hace contacto con la luz, este gel me encanta porque es como magia, comienza inmediatamente a matificarse todo el gel y a verse muy muy bonito. Eso va a crear un acompañamiento con el 3D espectacular, corazón. Por último, belleza, solamente voy a colocar algunos detalles de cristales, apoyándome con mi gel para cristales, belleza. Lo aplico de esta forma, un poquito de cristales, un poquito de mini balines o caviar mate, que también elegí mate para pues ir a tono con toda la textura mate de este diseño. Los aplico de esta forma, un poquito nada más en algunas secciones para añadir una textura distinta al diseño. Y ya que los tengo todos listos, pues simplemente voy a curar mi uñita. Y bueno, de esta manera estaría terminando. Venme diciendo en los comentarios qué te han parecido estos moldes, si tú ya los conocías, si los has probado, si los tienes, la experiencia que tengas con ellos, que a mí me encantará leer y aprender también de todas sus experiencias, corazones. Así es como quedó mi diseño. Mira qué belleza, lo amé, me encantan, de verdad, me encanta trabajar con estos moldes. Yo en particular, a mí me han sorprendido. Yo cuando los compré no tenía muchas expectativas con ellos, pero después de ver el resultado tan bonito, estoy enamorada y que después me compré más, corazón. Así que pues espero que si te animas a utilizarlos también te gusten igual que a mí. Y eso es todo por hoy, belleza. Te espero muy muy pronto en este canal con otro video más. Bye bye.